Buenas noches, esto es Global 21, yo soy Enrique Alcocer y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Sabe usted qué es y qué busca la caravana migrante? El pasado 19 de octubre, familias, mujeres con bebés en brazos, adultos, niñas y niños, abordaron la frontera mexicana después de caminar cientos de kilómetros desde Honduras, Guatemala y El Salvador. Miles irrumpieron en México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Algunos ya retornaron a su país de origen, mientras otros aguardan esperanzados en la frontera. ¿Cómo se soluciona una crisis de esta magnitud? ¿Cuál es el posible desenlace de esta compleja situación que pone a México entre la espada y la pared? Hablemos de xenofobia y empatía. Hablemos de un número incierto de migrantes huyendo de la violencia y el desempleo. Hablemos de la caravana de migrantes más importante en décadas aquí en Global 21. Gracias por quedarse con nosotros aquí en Global 21 y el día de hoy tengo grandes invitados, especialistas en la materia para hablar precisamente de este tema de la caravana migrante. Y se los voy a presentar, me acompañan el día de hoy el doctor Virgilio Bravo, él es consultor internacional en Derecho y Administración Pública. Muchísimas gracias, doctor Virgilio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Gretchen Conner, ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Gretchen. Gracias a ti. Y también la doctora Carla Pedersini Villarreal, ella es profesora de la Universidad Iberoamericana y también especialista en migración y género. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Con un tema que tenemos en la mesa importante, más que relevante, y es la caravana migrante. Y para esto, para introducirnos mejor en materia, le tenemos preparada esta siguiente crónica. Miles de migrantes hondureños dejaron su país e iniciaron una caravana para cruzar Centroamérica y México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El presidente Donald Trump respondió con amenazas a esta travesía que empezó hace 2 semanas, mientras que el gobierno mexicano anunció medidas para frenar el flujo de migrantes. Esta caravana está integrada por más de 3,000 personas, niños, mujeres y adultos mayores entre ellas, que huyen de la violencia, la pobreza y las violaciones a derechos humanos en Honduras. Según información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, los migrantes llegaron el viernes pasado a México. Para entrar al país necesitan visa o pueden solicitar el reconocimiento como refugiados ante las autoridades migratorias, un proceso que tarda hasta 45 días. En caso de que ingresen de forma ilegal y decidan continuar su camino a Estados Unidos, pueden realizar un trámite similar ante autoridades fronterizas. Integrantes de la caravana dijeron que al ingresar a México solicitarán al país visas humanitarias para seguir su camino hacia Estados Unidos. En el marco de la política Tolerancia Cero contra los migrantes, el gobierno del presidente Donald Trump separó a niños, incluidos bebés, de sus familias migrantes una vez que estos ingresaron a territorio estadounidense. Cerca de 2,000 niños han sido recluidos en especies de jaulas ubicadas en la frontera con México, en las que aguardan mientras el gobierno decide procesar a los padres. Las acciones emprendidas por la administración de Trump generaron una serie de críticas, pues son muchos dentro y fuera de Estados Unidos los que consideran que tales medidas representan una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Este 18 de octubre, México solicitó el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que, en coordinación con las autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, acompañe la atención de posibles solicitudes de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur de México. Ahora sí ya tenemos
de una mejor manera planteado el escenario, pero yo quisiera que ustedes como especialistas me compartieran o nos compartieran a toda la audiencia, pues cuáles son las razones principales por las cuales la gente, las personas, los centroamericanos ahora salieron de sus países para buscar mejores oportunidades. Sabemos de esta búsqueda de mejores oportunidades, pero en realidad, ¿cuál fue el principal conflicto que ellos presenciaron o sintieron y el cual pues los impulsó a salir de sus países? No sé quién quiera conversar. Gretchen. Sí, eso no es algo nuevo. En Honduras y en otros países de Centroamérica tenemos situaciones, bueno, donde ha habido muchos problemas de violencia, de crimen organizado y básicamente la falta del Estado, ¿no? Que no tiene el Estado de Derecho ni instituciones fuertes para poder proteger a la gente. Entonces, ese círculo de violencia pone a las personas en situaciones donde hay movimiento interno y también donde hay pobreza extrema. Entonces, con esta combinación de factores que tenemos en Honduras, pero también en otros países de Centroamérica, las personas llevan años saliendo. Lo que es diferente aquí es las personas que están moviendo en un grupo grande, entonces se hace más visible. Es una estrategia diferente de moverse de forma visible en vez del movimiento normal que se hace de forma diaria, ¿no? Que es otra estrategia de la invisibilidad, ¿no? De tratar de mover por México hacia Estados Unidos sin que nadie los detecte. Claro, y aquí lo hemos visto en nuestro país, precisamente como tú bien lo puntualizas, es un movimiento no tan notorio, pero lo hemos sabido y lo hemos escuchado de estas personas migrantes que viajan, por ejemplo, arriba de la Bestia, ¿no? Así es. Bueno, eso es importante, Enrique. Hoy en día la Bestia no presenta las condiciones como para que las personas puedan incorporarse y hacer el viaje que hace la vía férrea. Es precisamente, creo que esta caravana se ha visto tan magnificada y es porque el número de personas que vemos, 2,000, 3,000, 4,000, y el día de mañana 10,000, algunos aproximan, pues son los que regularmente hacen el tránsito de la frontera mexicana a la frontera norte arriba de la Bestia. Claro. Entonces ahora lo estamos viendo caminar sobre las carreteras, pero históricamente esto es de todos los días, esto ha sido durante muchos años. Hay datos que México ha deportado más de 700,000 personas en 5 años. O sea, hoy se ve, es visible por los medios de comunicación y porque de alguna manera los vemos en gran número, pero esto ha sucedido históricamente en los últimos años, ¿no? Principalmente, como bien apunta la doctora, pues por violencia, sobre todo en Honduras, más que en Guatemala, más que en otros países, este círculo alrededor de la violación de derechos humanos permanente, una ausencia de un Estado y donde pues la delincuencia organizada hace y deshace, inclusive con la trata de personas, inclusive con el tráfico de órganos. Verdaderamente hoy qué bueno que en nuestro país tenemos este fenómeno para tomar conciencia de un problema que tenemos con nuestros vecinos de Centroamérica y formarnos una cultura respecto a los migrantes y no tener actitudes luego por ahí xenófobas, mucho por desconocimiento. Doctora, ¿tú consideras que México pues está preparado para recibir a miles de migrantes centroamericanos en una sola exhibición? Bueno, es muy difícil ahorita cómo se presenta la situación de un solo momento, pero México ha podido ir incorporando, ¿no? a los migrantes que se han venido quedando, porque hay dos fenómenos. Hay un fenómeno de tránsito, pero también hay un fenómeno en donde la inmigración se ha incrementado. Aunque nosotros vemos que ha crecido mucho la población centroamericana en México, todavía la población extranjera en México es menos del 1%, entonces no tenemos como nada de qué preocuparnos, no va a pasar, no es una cosa así, ni siquiera con esta caravana y de que todos estuvieran buscando trabajo. Son familias que están buscando estrategias como familias, y como dijo Gretchen, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno estructural, no es una cosa coyuntural, o sea, es una cosa que ha venido pasando. En un estudio que nosotros hicimos para un proyecto que se llama Canamid, salió muy claramente cómo mientras que la migración mexicana hacia Estados Unidos, que es lo que México
el papel que México ha tenido fundamentalmente en la migración ha sido como expulsor de migrantes, ¿no? Por eso ahora resulta un poco paradójico que tomemos actitudes xenófobas cuando nosotros hemos sido por mucho tiempo expulsores de migrantes, y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se ha especializado en defender a través de una red muy amplia de consulados en Estados Unidos las condiciones en que viven los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, pero en este estudio lo que nosotros pudimos ver es que mientras que la emigración desde México está cayendo porque el flujo neto de migrantes, es decir, el saldo entre los que salen y los que entran, es muy cercano a cero. O sea, entre las personas que están regresando y están saliendo mucho menos personas. En cambio, en el caso de los centroamericanos, de las personas que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, vemos que continúa el crecimiento, y es porque hay condiciones especiales, que son a las que se refería Gretchen hace rato, que son la violencia y las situaciones realmente que son insostenibles y que la gente tiene que buscar otras opciones. O sea, no es una migración por un tema económico, por buscar una mejor calidad de vida. Se trata de una migración por salvar la vida, o sea, por tener un lugar donde puedas vivir con seguridad. Es una migración que está buscando una sobrevivencia, ¿no? Entonces, y es distinto de la migración, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con la migración de mexicanos hacia Estados Unidos? Pues con la crisis de Estados Unidos, con todas las posiciones que ha habido anti-inmigrantes, ¿no? Los mexicanos pues hemos cambiado nuestra visión de qué es lo que significa ir a vivir allá y cuánto puede mejorar tu vida viviendo en una situación así. En cambio, los centroamericanos siguen queriendo llegar a Estados Unidos porque no pueden permanecer en sus países de origen. O sea, porque no tienen de otra, como vulgarmente muy se dice grave, por ahí, es una ¿no? situación grave. Ahora, hemos visto varias posiciones, tanto de apoyo como pues en desaprobación de esta caravana que entra a nuestro país, con muchas personas que posiblemente busquen sí llegar a Estados Unidos, pero también otras acomodarse en el país. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno mexicano? Que también ahora, bueno, pues estamos pasando por una situación más que compleja, porque estamos con un gobierno saliente y un gobierno entrante, y las cosas están medio en el aire, ¿no? Sí, es una situación donde, bueno, por lo menos empezaron con este comunicado social de prensa entre Gobernación y Relaciones Exteriores. La primera postura fue: no van a entrar, cualquier persona que tenga visa va a poder entrar, ¿no? Claro. Cuando todos sabemos que estas personas no tienen ninguna condición para poder tener una visa. Si tuvieran una visa ya estarían en Miami, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. Luego, segunda postura fue: bueno, ok, vamos a dejar entrar a las personas que quieren solicitar asilo, porque así marca la normatividad mexicana y es muy amplia, internacional, y pues la misma mexicana tienes derecho de solicitar asilo, estancia por razones humanitarias y otras cosas. Pero la segunda postura fue: pueden entrar, pedir asilo, pero van a estar detenidos hasta que se resuelve la situación. Finalmente, después del viernes 19, pues entraron varias personas y han seguido su camino, y otros se quedaron atrás detenidos y otros han sido deportados. Pero ha ido cambiando la postura del gobierno federal sobre la marcha. Hacemos una pequeña pausa, no se vaya, no se despegue, porque regresamos, estamos platicando, analizando lo referente a la caravana migrante aquí en Global 21.